Según la OMS, en este diagnóstico se presenta una despersonalización, un contexto de realidad fuera y alucinaciones presentes. Hoy, en materia gris de elementales, vamos a estar hablando sobre la esquizofrenia. Soy Paula Dávila, bienvenidos. Hoy nos acompaña Adolfo Sánchez Escobar, él es médico psiquiatra con especialización en ciencias biomédicas, con énfasis en neurociencias de la Universidad del Valle. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Pues muy contentos de tenerte hoy aquí para hablar de un tema que genera mucha curiosidad, también genera mucho miedo, y es uno de los diagnósticos psiquiátricos que creo que más asusta y que a la gente le da mucho temor que lleguen a diagnosticarlo con esquizofrenia. Quisiera que arrancaras contándonos un poco qué es, cómo se da, todos estos factores nexos a esa patología. Vale, en primer lugar es muy bueno el apunte de que genera miedo porque es parte de lo que queremos como ir retirando del diagnóstico, el estigma social, el prejuicio. Sí. Digamos que esta es una enfermedad crónica, eso significa que al igual que la hipertensión, la diabetes, la artritis, cardiopatías y otras, es una enfermedad para toda la vida. Entonces, nuestro objetivo es poder dirigir una terapia orientada a que estas personas tengan un funcionamiento, una inclusión social, pero no que sean objeto de ese miedo del estigma que les aparte. De la discriminación que viene con el Correcto. ser paciente psiquiátrico. Así es, de esa discriminación. ¿Cuáles son esos síntomas que debe uno tener en cuenta cuando puede estarse presentando un cuadro de esquizofrenia? Bueno, la esquizofrenia típicamente está compuesta por 3 manifestaciones sintomáticas. La primera se ha denominado síntomas positivos. Son síntomas muy llamativos como para el público en general porque incluyen los delirios, que son ideas que no corresponden con los hechos o con los eventos, de pronto creencias que pues resultan definitivamente extrañas. El otro componente son las alucinaciones, que son experiencias sensoperceptivas que no requieren un estímulo externo como escuchar voces o de pronto ver cosas que también sí son llamativas o extrañas para la persona. También están las alteraciones del comportamiento y del lenguaje o del pensamiento. Todo esto hace parte de como la primera tanda de síntomas, que son síntomas positivos. Luego tenemos otros que son los síntomas negativos de la esquizofrenia, que más bien están relacionados al aislamiento, a la apatía, al aplanamiento afectivo, a una disminución del interés de pronto de vincularse a actividades que involucren actividades sociales, ¿no? Como establecer vínculos interpersonales, participar en grupos, ¿sí? Entonces esto hace que sean personas aisladas, que tengan preferencias por actividades que puedan realizar solo individualmente, sin tener que ver mucho con los demás. Y el tercer eje son los síntomas cognitivos. Es decir, que sabemos que la enfermedad involucra un rendimiento intelectual que es diferente, probablemente con algunas dificultades en funciones ejecutivas, en memoria de trabajo, ¿sí? en el desempeño general. Entonces está compuesto por esas 3 cosas. Bueno, pues yo quiero invitarlos a que escuchemos las opiniones que tiene la gente sobre la esquizofrenia. Por esquizofrenia entiendo demencia, ¿será? La esquizofrenia, yo lo tengo entendido que es como las personas que crean como, se puede decir como personas, o a veces dicen que demonios, o escuchan voces. O pensamientos que no lo dejan vivir el día a día. Es una enfermedad mental donde la realidad de la persona cambia de acuerdo a su manera de ver la realidad. Entonces las personas tienen que tener mucho cuidado de ir al médico, ir al psicólogo y que lo estén tratando muy bien. Una condición que puede afectar a cualquier persona en cualquier momento de su vida, sea por una mala experiencia o un trauma. No sé qué es esquizofrenia. Lo que entiendo por esquizofrenia es alteración de la percepción de la realidad. Esquizofrenia es como una persona que
que es muy, como que no le falta paciencia, como que es muy explosiva. Los que se enojan por cualquier cosita o escapan hasta arrancarse el pelo. Doc, como estamos aquí, digamos que haciendo un programa de salud mental para dummies, más o menos, hay un término del que hablamos hace un rato que, pues para los que estamos metidos en el tema de la salud mental lo entendemos, pero quisiera que nuestros televidentes lo puedan tener claro y de esa manera logren construir todo ese concepto que tú nos has regalado y es la psicosis. ¿Qué es estar psicótico? ¿Qué es tener un episodio psicótico? Bueno, en la psicosis nosotros entendemos que hay una alteración en la percepción de la realidad, ¿sí? Esta alteración puede conllevar las ideas que no correspondan a cosas que estén sucediendo. Hay algunas de estas ideas que suelen ser muy llamativas y que son comunes en la clínica, como los delirios, como por ejemplo creer que se es Dios o que se tiene poderes o que se puede lograr grandes cosas o que se tiene una misión que hay que cumplir o si no pasa algo muy grave. ¿Sí? Ese tipo de ideas hacen parte de la psicosis, pero también lo que hablábamos ahorita, que son estas experiencias sensoperceptivas extrañas, es decir, las voces que les mandan a hacer cosas, ¿cierto? O que comentan sus actos. Y ver cosas también o sentir. Hay muchos tipos de alucinaciones, para cada uno de los sentidos hay alucinaciones, pero también que el comportamiento sea marcadamente extraño, es decir, desorganizado, ¿sí? Que represente definitivamente un cambio frente a lo que suele ser la persona. Y me llevas ahí a un lugar muy importante, Doc, y es las edades. O sea, la esquizofrenia tiene ahí un componente de determinada edad, se ha generado como que si a usted no le pasó en ese momento, tranquilícese que no le pasó, ¿eh? Que no sabemos qué tan cierto es, tú nos vas a informar. Y también que antes de, usted todavía está en el riesgo de que le pueda dar esquizofrenia en cualquier momento. Sí. Uno de los grandes rollos. La esquizofrenia suele ser más común en edades para los hombres, entre los 10 o 15 años hasta los 25. Pero para las mujeres es más tardía, o sea, de los 25 a los 35 más o menos, aunque hay diagnósticos tardíos de esquizofrenia, que en cuyo caso podrían hacerse 45 años como máximo, pero eso no es lo usual. Bueno, no, o sea que sí es cierto un poco ese pedazo de que uno podría decir, bueno, usted tendría que ser la excepción a la regla si está por encima de esa edad. ¿Qué se hace? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuáles son las formas en que se aborda? Porque claramente es un tema muy médico y pues primero hay un protocolo a seguir para poder llegar al psiquiatra si estamos hablando de la EPS y cuál es a largo plazo como ese manejo que se debe sostener. Bien, lo más importante, lograr identificar esos síntomas para que la consulta sea oportuna y el tratamiento también. Sabemos que el tiempo que se tarda en empezar el tratamiento y se tienen síntomas, eso puede hacer que el pronóstico no sea tan bueno. Entonces, lograr identificar lo que hablamos ahorita como esa pérdida de la realidad, poder consultar oportunamente, va a significar para esa persona definitivamente un pronóstico mucho mejor. Entonces, aquí en Colombia tendríamos la consulta con medicina general, pues si por EPS y todo esto, puede hacer el médico general un abordaje inicial de la psicosis a través pues, de un tratamiento farmacológico inicialmente, y ya en psiquiatría entonces haríamos distintos abordajes de la situación que incluyen lo farmacológico, pero también muchas veces lo psicoterapéutico, la psiquiatría comunitaria también. Doc, pues quisiera que dejáramos ese pedacito para después de unas recomendaciones que nos dan los especialistas sobre el tema. Doc, ¿cuáles son esas alternativas que tienen ustedes netamente desde el área de la psiquiatría que se le puede ofrecer a un paciente con esquizofrenia?
Bien, nosotros buscamos, como es una enfermedad crónica, ¿verdad? Mencionábamos como algunos de los ejemplos la hipertensión. Entonces, cuando uno es diagnosticado con hipertensión, uno tiene que tener unos cambios en su estilo de vida y le dan recomendaciones nutricionales, ejercicio, etcétera. Sí. También un tratamiento farmacológico. Y ese tratamiento pues le va a permitir a la persona tener sus niveles, digamos, de presión sanguínea estables. Reguladitos. Reguladitos. En la esquizofrenia, los medicamentos van orientados a la disminución de síntomas, ¿sí? Y que además, al menos ese es como el esfuerzo de los medicamentos atípicos para la esquizofrenia, buscan que la persona tenga un menor deterioro desde lo social, que habíamos mencionado que Esa sufren. desconexión que genero frente al otro. Que eso sea menor para que puedan involucrarse en actividades que desean. Entonces, tenemos planes de rehabilitación individual que van orientados precisamente de forma ocupacional, con psicología, con un tratamiento interdisciplinario, en que estas personas puedan hacer la vida que desean, tener un trabajo, tener relaciones interpersonales, ¿sí? Pero eso lo vamos a lograr es a partir de la adherencia al tratamiento, el seguimiento juicioso pues con la especialidad y la disminución de los episodios psicóticos, de las hospitalizaciones, ¿no? También sabemos que el consumo de sustancias psicoactivas es un factor que puede agravar la enfermedad. Empeora la situación en todo sentido. Lo empeora, puede precipitar las crisis, también puede adelantar como el inicio de la enfermedad en personas que tienen pues la predisposición a sufrirla, y el consumo de sustancias psicoactivas disminuye también la adherencia al tratamiento. Entonces eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta para ese plan individual en cada uno de ellos. Doc, muchísimas gracias por acompañarnos, por toda esta información tan valiosa. Con mucho gusto. A nuestro público, gracias por acompañarnos. Soy Paula Dávila y esto es un capítulo más de Materia Gris de Elementales.